Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de la página web historiaconsentido.com. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y encantado de poderos contar una historia un día más. Hoy el tema propuesto es de los caballos cartujanos a la música de Chopin. Otra vez tema interesante, Otra vez volvemos al punto donde nos quedamos el otro día de lo de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Ya veis, las cartujas, lo que dan las cartujas. Yo pensaba que nos dio mucho recorrido todo lo que hablamos de la Plaza de la Señoría, de lo que era un punto central de Florencia, y resulta que aquí tenemos un filón de historia que nos hace recorrer cantidad de cosas. Bien, de los caballos cartujanos. Voy a hablar de los caballos cartujanos cuando os hable de la Cartuja de Jerez y de sus caballos. Y os voy a hablar de la música de Chopin cuando os hable de la Cartuja de Valdemosa, que es la cartuja que está en las Islas Baleares y que fue una cartuja en la cual estuvo componiendo. Pero ya os voy a ir adelantando, ya os voy a poner al día con todas estas cosas. Bien, nos quedamos el otro día cuando hice una descripción de lo que era la vida cartujana, el nacimiento de las cartujas y cómo eran. Y hoy os voy a hablar de las cartujas, esencialmente de las cartujas andaluzas. Os voy a hablar sobre todo esencialmente de una de las cartujas, que es la cartuja que más conozco, que es la Cartuja de Granada. Y os voy a hablar también de la Cartuja de Sevilla, de la Cartuja de Cazalla de la Sierra y de la Cartuja de Jerez de la Frontera. Bien, pues vamos al tema. Hubo un hecho que nos cambió un poco la historia de nuestro país, que fue cuando tuvo lugar la Exposición Universal del año 1992, cuando celebrábamos el 5º centenario para lo que nosotros denominamos el descubrimiento de América. Y se hizo una exposición universal. Una exposición universal fue una especie de juntar unos pabellones, como una especie como de naves, donde se exponía lo que cada país le parecía más característico para mostrar al mundo. Fue, como os digo, una de las cosas que cambió la faz de nuestro país, porque fue en el momento en que nosotros, que veníamos de una dictadura, pasamos de lo que era la caspa y el atraso a un país que se rodeó de modernidad. Fue el año de nuestras Olimpiadas de Barcelona, fue el año de nuestra Expo de Sevilla y la verdad es que todo salió perfecto. Fue cuando se lanzó a andar un tren de alta velocidad que empezó a comunicar Madrid con Sevilla y todos nos podemos mover pues de una manera absolutamente nueva. Cuando uno se montaba en un tren y los 525 kilómetros los podía hacer en 2 horas y media, nos parecía ciencia ficción. Y así hemos bebido, y aquel arranque fue el que nos hace de un poco ser lo que somos. Y de aquellos años y de aquellos momentos, pues aprendimos mucho. Pero ¿por qué os estoy hablando yo de la Expo Universal del 92? Pues os estoy hablando de la Expo Universal de Sevilla de 1992 porque tuvo lugar en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y ahora sí, ahora volvemos a la historia. La Cartuja de Sevilla, la isla de la Cartuja de Sevilla. Bien, la isla de la Cartuja es como si fuera una especie de isla pequeña, formada en la antigüedad por un acopio de arenas que hacía el río Guadalquivir, un poquito antes de entrar en Sevilla. Hay un trozo de río que hacía en la antigüedad muchos meandros que iba de Santiponce a Sevilla. Bien. En Santiponce era la antigua Itálica, que era la ciudad que habían fundado los romanos y la llamaban Itálica, que recuerda a Italia, porque allí se quedaron muchos ciudadanos de Italia que venían con las legiones romanas y que fueron los que fundaron Sevilla. Había 2 enclaves, uno era Hispalis, que era la Sevilla, y otro que era Itálica, que era Santiponce.
Las dos estaban prácticamente unidas, pero no tan prácticamente unidas, sino que estaban unidas por el río Guadalquivir, que hacía diversos meandros. El curso del río, al secarse por alguna manera, por todo lo que ha sido la hidrografía de riegos moderna, hace que el río se haya retirado de Santiponce y el cauce no sea el exacto que conocieron los romanos hace 2000 años, sino que sea un cauce un poco distinto. Y algunos meandros se terminaron convirtiendo en islas y se alteró el cauce del río Guadalquivir. El río Guadalquivir es navegable desde Sevilla hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Hay 73 kilómetros, pero los barcos siguen subiendo y siguen bajando. Y las mareas del mar se notan en lo que es Sevilla, en lo que es el río, porque sube el agua y baja el agua. Eso es, los que vivís cerca de un puerto de mar, esto lo entendéis muy claro. Bien, una de las islas era la isla de la Cartuja. Era la isla de la Cartuja de Nuestra Señora de Santa María de las Cuevas. Bien, una isla, un trozo de terreno entre lo que es la ciudad de Sevilla y lo que era ya el descampado que nos conduciría a Santiponce y a Itálica. Hay una isla ahí, ¿y qué hay ahí? Pues en esencia no hay nada, no hay más que barro, y ese barro es el que da el nombre a Santa María de las Cuevas, porque ese barro, esa arcilla que se deposita en la isla del río Guadalquivir, es la que se excava para conseguir el barro para hacer cerámica. Entonces, esas entradas de pozos que se han construido para sacar el barro, se las denomina cuevas. Y entonces, en el siglo XII, se produce la aparición de una imagen próxima a esas cuevas que hay en el suelo, y a la imagen de la Virgen que se aparece se le denomina Santa María de las Cuevas. Bien, aparecerse una Virgen en unas cuevas. Os voy a explicar un poco lo que es ese contexto. Siglo XII, el año 1100. Sevilla hasta entonces ha sido una ciudad árabe, musulmana o mora. Lo de moro no hay que entenderlo ni oírlo de un modo despectivo. Los cristianos llamaran a los infieles moros, y Sevilla era una ciudad mora, llena de árabes y de musulmanes, de gente que creía en Mahoma. Entonces, al ser conquistada, los cristianos, cuando una ciudad era tomada por los cristianos, los árabes que estaban allí les decían, tú te tienes que convertirte a Jesucristo. Pero la gente no se convertía. Decía, no, yo es que estoy muy a gusto con Mahoma, a mí no me cuentes películas de la Virgen, de Cristo, porque los musulmanes nos llamaban, se pensaban que nosotros que teníamos muchos dioses. Cuando les hablamos del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nos consideraban politeístas. Decían, pero si nosotros tenemos a Alá, que es un solo Dios, ¿cómo nos vienen estos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María, los santos? Se producía una gran confusión. Pues claro, los cristianos tenían que meter elementos o tenían que introducir elementos que fijaran la raíz cristiana en el nuevo asentamiento que hacían. Y entonces lo hacían con la aparición de imágenes. Me estoy acordando ahora de la aparición de la Virgen, de la imagen de Santa María de las Cuevas en Sevilla, de la Virgen de la Almudena en Madrid, de la Virgen del Rocío en Huelva, y de muchas vírgenes que tenemos en distintos enclaves que habían sido musulmanes y que de repente tienen que cristianizarse. Pues lo mejor era poner que ha aparecido la Virgen aquí, entonces tenéis que seguir los mandatos de la Virgen y no podéis desviaros porque os vendrá una peste si no guardáis el domingo, si no celebráis las festividades de la Virgen. Y eso movía la fe a los cristianos que iban porque se consideraban consolidados con la aparición de una Virgen que les refrendaba, y a todos los que eran de otra religión distinta les animaba a una conversión. Santa María de las Cuevas, siglo XII, Isla de la Cartuja, que el nombre será después, Isla de Santa María de las Cuevas o Isla de las Cuevas en un primer momento. Bien, cuando se habla de la aparición en el siglo XII de la imagen de la Virgen, tiene lugar en un entorno de los hornos de los alfareros que cocían el barro que había dentro. ¿Qué es esto de cocer? Lo de cocer nosotros entendemos que echamos unas patatas o echamos unos huevos duros al fuego y los cocemos. Pues esto de cocer no tiene nada que ver con hervir en el agua, sino que era cocer en los hornos.
El barro se moldea y se mete en un horno donde se seca y se queda dura lo que es el barro. Eso se llama cocer el barro. Bien, entonces hay algunos que dicen que se construye, bueno, hay algunos que dicen que era una imagen que estaba escondida durante de la dominación árabe, pero en el año, la fecha que nos tenemos que tener en cuenta es el año 1248, cuando se cuenta que se halla la imagen de la Virgen María en una de esas cuevas que se empleaban para sacar el barro. Bien, de 1248 hasta el año 1400, allí se construye una iglesia y un pequeño eremitorio que está ocupado por los franciscanos. Los franciscanos que han sido ayudados por un noble, por Ruy González de Medina, que los ha mantenido durante muchos años por patrocinio real en un primer momento, y a partir de esa fecha y de Ruy Gómez de Medina en 1400, todo lo que era la historia del convento de Santa María de las Cuevas franciscano se traslada al Aljarafe. El Aljarafe es un barrio que hay enfrente de Sevilla. Y entonces lo que es el enclave de la isla de la Cartuja queda abandonado. Bien, son finales del siglo XV cuando se establece en dicho monasterio la Orden de los Cartujos, que como os conté el otro día, había sido fundada por San Bruno, que se convierte con Raimundo de Diocres, aquel que creían que era santo y era más malo que el demonio. Bueno, pues entonces se empieza a construir la Cartuja con sus edificaciones. La Cartuja con sus edificaciones y con el orden, o sea, con lo que es el ritmo de vida monástica que han puesto los cartujos cuando han llegado allí. Bien, seguimos avanzando. No nos olvidamos. 1492, la Expo en la Cartuja, en la isla de la Cartuja. ¿Qué pasa alrededor de 1500? Que la isla de la Cartuja y su Cartuja es el enclave donde se mueve Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando ya ha descubierto América, toma como base de operaciones para organizar todo lo que son sus posteriores viajes, toma a la Cartuja como enclave para organizar las expediciones y para redactar todas las cuestiones que reflejan todo el desarrollo que se va a hacer de la conquista, del descubrimiento y de la conquista de América. Bien, aquí hay un prior que es amigo de Cristóbal Colón, que se llama Gaspar Gorricio, que es italiano, que es el prior de la Cartuja y que es su albacea testamentario y el consejero espiritual de los hijos. Y él es con el que comenta y con el que prepara y organiza todo lo que es y consulta todos los documentos de la biblioteca, todo lo que es el desarrollo y los argumentos para realizar el primer viaje, porque él ya había estado con anterioridad en este asentamiento, pero sobre todo lo que es el segundo viaje y lo que es la estructura primaria de la distribución de los beneficios que se va a sacar, que se van a sacar con lo que es el descubrimiento de América. Hemos hablado de Gaspar Corricio. Hay otro personaje que es Diego de Luján, que son los dos cartujos que acompañan en lo que es la preparación documental de cara a los reyes de Castilla, a los reyes católicos, con los argumentos, porque en todo lo que era el desarrollo de las operaciones militares y descubrimiento, a los reyes lo aceptaban de buena manera si había, como si dijéramos, un desarrollo teológico, una explicación. Pues vamos a ir a esas tierras porque vamos a evangelizar, porque vamos a acercar a Dios a los hombres. Entonces, todo este substrato religioso, Colón lo realiza con sus amigos en la Cartuja. Y en el 1502, cuando está preparando el cuarto viaje, Colón escribe una carta al Papa Alejandro VI, donde le cuenta todos los descubrimientos,
le habla diciendo, mira, no te preocupes, que yo sé que estás en la lucha por rescatar el Santo Sepulcro y organizar una nueva cruzada, pero si me apoyas en lo que son todos mis afanes de descubrimiento y de conquista de América, de allí va a venir el oro suficiente para que cubramos todas las necesidades de las tropas. Todo este desarrollo lo hace, y luego también le indica que sería muy necesario que las nuevas tierras descubiertas contaran con la presencia de frailes benedictinos, jerónimos y cartujos para poder predicar y para poder tener una atención espiritual en la otra América. Bien, incluso llegó a proponer que se hiciera un monasterio cartujo en Cuba. Ahora, cuando pensamos en el silencio y en la sobriedad cartujana y pensamos en Cuba, nos sonreímos, porque es un poco como un antagonismo. Pero ¿qué pasó? Que al final, incluso el almirante Colón llegó a proponer a Gaspar Gorricio como prior y que fuera acompañado de monjes cartujos para que hiciera la fundación. Pero al final los superiores generales de la orden cartujana le dijeron que no podía ser porque la orden cartuja lo que hace son nombramientos por 3 años y son todos consensuados por todos los priores de todas las cartujas. Entonces carecía de sentido fundar una cartuja al otro lado del mar que estuviera totalmente desligada de las decisiones trienales que hubiera tenido que tomar la orden de la cartuja. Bien, el 20 de mayo de 1506 fallece Cristóbal Colón en Valladolid, y tras una serie de traslados, primero de Valladolid, después fueron llevados a lo que es la actual la República Dominicana, que fueron trasladados desde la iglesia de la antigua de Valladolid a la República Dominicana, luego volvieron a Sevilla. Bueno, el caso es que al final, aunque no sepamos exactamente, porque todo esto del traslado de los restos, esto es muy complicado, porque ahora se empeñan en hacer ADNs y tal y cual, pero bueno, la historia entonces se medía de otra manera, ¿no? Entonces igual vinieron los restos de Colón de vuelta de América, o los que mandaron allí no se saben, ahora hay preocupaciones de hacerles el ADN, pero bueno, el caso que tenemos que quedar un poco con la historia de que supuestamente los huesos fueron desde Valladolid a la República Dominicana y luego volvieron y se instalaron en la Catedral de Sevilla. Y ahí estamos con la pelea de que si están en la República Dominicana o si están en Sevilla. Bien, la cartuja pues sigue su esplendor, y desde el año 1835-1836 la cartuja queda abandonada por la desamortización, por la expulsión de todas las órdenes religiosas. Y entonces, en el año 1838, la cartuja, los monasterios tenían que vivir de algo. Había monasterios que tenían campos agrícolas y no tenían ningún problema, o rentas, porque los había fundado el noble, entonces llegaba dinero y no tenían ninguna preocupación. Pero el monasterio de la Cartuja, de Nuestra Señora de las Cuevas, se basaba, como os he dicho, en la fabricación primaria de objetos de cerámica, que se convierten en objetos de porcelana en 1838, cuando el comerciante inglés procedente de Liverpool, Carlos Pickman, compra la isla de la Cartuja y las ruinas del monasterio y lo convierte en una fábrica de porcelana. Y entonces ahí se ha estado haciendo porcelana y loza hasta el año 1982. Yo llegué a conocer por estas fechas, no entré a ver la fábrica, pero toda la gente a la isla de la Cartuja le llamaba la porcelana, donde se hacía la porcelana, y pasabas por Sevilla, ibas al final del barrio de Triana y veías las grandes chimeneas de los cartujos que estaban echando humo, que estaban allí cociendo la porcelana. Una porcelana de la Cartuja muy bonita. Toda la gente de los años 20, de los años 40, incluso de los años 50, se preciaba tener su comedor, o para las grandes solemnidades, para las bodas, para los bautizos, en emplear la cerámica de porcelana de Sevilla. Bien,
Después de quedar abandonado en 1982, la obra termina en poder de la Junta de Andalucía, que es quien gobierna esa zona de esa región, y es donde se plantea hacer la exposición universal en recuerdo a los momentos que Colón vivió allí y al recuerdo del 5º aniversario de 1992. Y ahí es donde se hace. Bien, se acabó la Expo, ¿y ahora qué es? Pues esto es un gran museo de arte moderno, y entonces hay como una especie de fusión entre las ruinas del monasterio y lo que es la pintura y la escultura moderna. El monasterio ha sufrido, claro, grandes destrozos, grandes transformaciones, y quedan pues restos mudéjares ya os he dicho que son las construcciones de ladrillo que forman el claustrillo y muchos tapiales, que son obras hechas con ladrillo, mudéjares por los antiguos musulmanes que se quedan en zona cristiana. Los albañiles musulmanes en zona cristiana formaban en gran parte el colectivo de los albañiles y de los constructores mudéjares, y son los que tienen parte importante en esta obra. Después hay restos barrocos, hay restos también platerescos, o sea, lo que es el Renacimiento nuestro, y hay una parte del claustro, una parte del refectorio, una parte de una capilla que se llama la capilla de Santa Ana, y una serie de restos de dependencias que están ahora totalmente transformadas en lo que es un museo de arte moderno. Se puede ir, hay yeserías también, hay cerámicas en lo que es la parte baja de las construcciones, cerámicas como aquí azulejos. Cuando os hablo de cerámicas os hablo de azulejos hechos allí en la propia isla de la Cartuja, y todo esto se fusiona con lo que es el museo de arte moderno que hay allí, que hay en la actual La Cartuja. Se puede visitar, está abierto. Hay que saber conjugar con cierta certeza lo que es las construcciones antiguas con lo que es el arte moderno. No toda la gente que entiende el arte moderno está preparada para ver esa fusión. A mí me gusta, pero entiendo que haya gente que les parecerá que puede ser un poco frío, incluso a veces un poco chabacano. Ya os digo, los arquitectos que hicieron la obra en 1992 eran los más punteros que había en aquel momento y han hecho una cosa bonita. Otra cosa interesante, esta Cartuja, la Cartuja de Sevilla, por donde andaba Colón, como os imagináis, tenía que ser una Cartuja que gozara de importantes beneficios por parte del Arzobispado de Sevilla, del clero y de muchas familias nobles, a unas cuantas sevillanas que buscaron allí el enterramiento. Pues todo esto hizo que hubiera una gran riqueza pictórica, cuadros de Zurbarán, de Murillo, de Rivera, que han acabado todos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. O sea, que si vais a ver la Cartuja de Sevilla con sus edificaciones, paso y punto obligado es ir a ver el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Os enfrentaréis a una de las pinacotecas más importantes de la península. Yo creo que juntamente con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo del Prado, este sería el tercero, y igual el cuarto podría ser el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que también tiene muchas piezas. Pero el Museo de Bellas Artes de Sevilla, con gran parte de su corpus pictórico formado con las obras de la Cartuja de Sevilla, es impresionante. Ir a Sevilla. Sevilla no merece una visita, merece vivir en ella. Es una de las ciudades más alegres, más cosmopolitas, más bellas y donde uno se siente más a gusto. La atención de las cafeterías, de las heladerías, de las cervecerías, el recorrer su barrio antiguo, su barrio judío, el tomarse una cervecita bien fría, una cervecita Cruz Campo, que es la cerveza sevillana por antonomasia, o tomarse una pringá, que es como una especie de hamburguesa hecho con los productos del cocido, es una delicia, es una experiencia que nadie debería perderse.
Sevilla exigiría muchos podcasts y tendrá, en la medida que yo pueda hacerlos, varios podcasts más. Bien, estamos en la provincia de Sevilla, nos hemos salido de Sevilla y nos vamos a ir a la Cartuja de Cazalla de la Sierra. Bien, la Cartuja de Cazalla de la Sierra es una cartuja muy pequeña que está en el monte y es como si fuera una granja de cartujos que servían pues de apoyo a la cartuja sevillana. Ahora, esto también os lo tengo que explicar un poco cómo es. Esto está en un pueblo de la sierra, está bastante perdido. La cartuja no es una cartuja grande, sino que es una cartuja pequeña. Y entonces quedan distintas dependencias que ahora están agrupadas en una instalación hotelera. O sea, lo que vemos es un hotel, no estamos viendo un monasterio, estamos viendo un hotel y dentro del hotel estamos viendo dependencias monásticas. ¿Qué vemos? Pues una gran portada que nos da acceso al conjunto, restos de una iglesia y de 3 claustros, unos claustros que están cubiertos y otros están cubiertos, me refiero a que tienen arcadas y otros que están sin arcadas, porque las han perdido, entonces se han tenido que recrear. Hay también distintas dependencias, distintas cronologías, pero lo que más nos ha quedado ha sido el templo, que es con su presbiterio, su sagrario y su sacristía de una sola nave con una bóveda, y una interesante bóveda en lo que es el presbiterio con una nervatura de raigambre gótica. Luego también hay numerosas pinturas murales, pero están prácticamente perdidas. El sagrario, que es la parte trasera de la cabecera tras el presbiterio, tiene 2 puertas laterales que se entran dentro de ellas y presenta pues también como una bóveda de tambor con una serie de arcadas, pero hoy también está muy deteriorada. Luego, a un costado está la sacristía, que se conservan los muros y los arranques de la bóveda, y al lado del muro derecho del templo está el claustro central, que es de una planta cuadrada y tiene pues distintos pilares que nos recuerdan lo que es la estructura. Como os digo, nos estamos enfrentando a distintos claustros y a una instalación hotelera. Siempre desde este punto de vista lo tenemos que mirar. Bien, vamos a seguir avanzando y nos vamos a cambiar de provincia. Hemos visto que Sevilla tenía dos importantes cartujas, pero yo os voy a hablar ahora un poco de la que más conozco, que es la Cartuja de Granada y que por proximidad a Dúrcal es la que más visito. Luego también he tenido la suerte de que en Dúrcal, en lo que es el entorno familiar de mi mujer, ahora os voy a hablar en el lenguaje técnico. Hay un sacerdote que es el fabriquero de la catedral y el que ha sido ecónomo de la diócesis de Granada. Bueno, a ver, fabriquero de la catedral es un término antiguo. Cuando hay que hacer obras en la catedral, hay un responsable de sacar el dinero y de coordinar con los arquitectos y con los albañiles las obras que se hacen. Eso es el fabriquero. Y eso es el padre Puertas, que es el sacerdote que muchas veces pues es sobre todo íntimo de mi cuñado y con el que muchas veces pues he cenado, he comido o le he acompañado a la sierra, que tiene una borda, como una especie de cortijo para ovejas allí familiar en lo alto de la sierra, y hemos hablado mucho de la Cartuja de Granada, porque aparte de ser el fabriquero de la catedral, era el ecónomo de la diócesis de Granada. Entonces era el que pagaba las restauraciones que se hacían en las iglesias diocesanas. Y una de las iglesias diocesanas es la iglesia de la Cartuja, que se está restaurando, y él me comentaba, pues ahora estamos teniendo esta actuación o la otra, y así ahora ya está jubilado, pero me he mantenido informado de todo lo que es el desarrollo de la iglesia. Bien, la Cartuja de Granada se hace después de que Granada sea conquistada después de 1492, sobre todo por la influencia del gran capitán, que era un enamorado de la ciudad de Granada. Planea con los cartujos
del monasterio del Paular, cercano a Madrid, la fundación de una cartuja. Y para ello expropian un partal, que es como una especie de finca agrícola con un estanque y una acequia, o sea, una traída de aguas, perdón, que este verano está haciendo estragos con el aire acondicionado. Bien, entonces, en lo que era un partal, construyen una cartuja. Esa cartuja luego queda abandonada con la desamortización en 1836, pero es tan grande, para que os hagáis una idea, que en sus dependencias, fuera de la iglesia y del claustrillo y de una serie de dependencias pequeñas, todo lo demás que era la cartuja es la actual Universidad de Granada. Imaginaros de qué dimensiones estamos hablando. Bien, nos acercamos, subimos, hay una gran cuesta que nos lleva a este partal, con un arco, y entramos en un patio y vemos una fachada bastante sobria, con un escudo del emperador Carlos V arriba del todo, con un luneto redondo por donde debe entrar la luz a la iglesia, y por una puerta con 2 columnas que encima tiene una imagen de San Bruno, que es el fundador de los cartujos. Lo vemos ahí, sí, y no nos dice gran cosa, pero entramos en el claustro y empezamos a ver que estamos ante una construcción absolutamente insigne. Vemos un refectorio con una serie de obras de un gran pintor, del pintor Sánchez Cotán. Vamos avanzando hacia la sala del refectorio, que era donde comían los monjes, a la sala del De Profundis, que era donde se cantaban las completas, y cuando había algún difunto entre las completas es el último canto de la noche, que dice: ahora puedes dejar a tu siervo ir en paz. Es el Nunc Dimittis, es una canción que cantó Zacarías, que era el padre de San Juan Bautista, pero eso lo dejamos para otro día. Y era donde se ponían los cadáveres de los cartujos antes de ser enterrados en el claustro. Bien, de ahí pasamos también con obras magníficas de Sánchez Cotán. De ahí pasamos a la sala capitular de los legos y luego a la sala capitular de los monjes. Todo está lleno de cuadros de Sánchez Cotán y de Vicente Carducho. Sánchez Cotán y Vicente Carducho son 2 monjes cartujos que pintan las escenas de las historias de los cartujos. Por ejemplo, es muy interesante el martirio por parte de los anglicanos en la época de Enrique VIII de los 3 priores de las cartujas que había en Londres y del prior de Santa Brígida, que como no creían en la iglesia anglicana, pues los mandan a justiciar. Y entonces todo ello da lugar a una serie de iconografía antianglicana de lo más crujiente. Bien, pasamos y entramos en una de las cosas más deslumbrantes que podemos ver, que es la iglesia de la Cartuja de Granada. Es impresionante, es un esplendor del barroco, lleno de cuadros de Sánchez Cotán, dentro de cuadros de Atanasio Bocanegra contando los misterios de la Virgen, con un retablo de una imagen de las mejores de María Inmaculada, con unas columnas salomónicas redondeadas, llenas de espejos que reflejan la luz del atardecer, con un barroco que no tenemos donde fijar el ojo, con tallas de los antiguos santos del Antiguo Testamento metidas en hornacinas. Yo creo que es uno de los sitios más indescriptibles. Me podía tirar horas describiéndolo. Quedémonos con los cuadros excepcionales de Atanasio Bocanegra que rodean las paredes de la iglesia, con el baldaquino de Hurtado de Izquierdo, con la imagen de la Asunción de José de Mora, con lo que es el tabernáculo, el sagrario, que está detrás, una obra increíble, hecha en mármol, el mármol impetrado, en madera, con San Juan Bautista de José Risueño, con la Magdalena de Duque Cornejo, los mejores José Mora, de los mejores escultores que tiene el barroco andaluz granadino,
porque el barroco andaluz fue tan importante que cada ciudad grande tuvo su propia escuela, tiene sus propios maestros, tiene sus propios pintores. Es una cosa que nos deja absolutamente desbordados. Bien, las imágenes, casi todas en madera, en mármol, policromados, con una policromía perfecta, preciosa. La sacristía, con un juego óptico en el suelo para crear profundidad, toda llena de estucos, toda llena de ménsulas, toda llena de elementos barrocos, con mármoles impetrados unos en otros. No hay palabras. Yo, la verdad, es uno de los sitios que voy con mucha asiduidad, siempre que puedo, cada mes o cada 2 meses voy a verla, y siempre me sorprende. Todos los santos cartujanos, todas las santas cartujanas nos lo podemos encontrar allí. Mármoles traídos de Italia, cristales traídos de Venecia. Una cosa absolutamente, no lo sé, ya os digo que intento explicaros lo que es la Cartuja de Granada y es tal acumulación de bellezas que me cuesta. Se me nota que me lleva la pasión también cuando hablo de un elemento conocido. Y de ahí nos vamos a Jerez de la Frontera, nos vamos a la iglesia de Santa María de la Defensión. Santa María de la Defensión. ¿Qué es esto, Santa María de la Defensión? Santa María de la Defensa. Defensión, defensa. ¿Por qué? Porque también aquí nos aparece la aparición de una virgen cercana al río Guadalete, que era donde habían peleado cristianos y moros, que se aparece a las tropas cristianas. Entonces todo esto ya monta la historia de una cartuja. En esta cartuja están en la actualidad las hermanas de Belén. No sé cómo lo llevan. Anteriormente hubo una orden de estas estrictas de nuevo cuño, de estas que le gustaban tanto a Juan Pablo II, que aquello era una cosa absolutamente oscurantista, pero en fin, no quiero irme por esa parte, pero os diré que es una de las cartujas más bellas y que más poder tuvo. La fachada es un auténtico retablo en piedra. Quiero pensar que las hermanas de Belén que lo están llevando ahora son buena gente y que permiten la visita con asiduidad. No así quienes estuvieron anteriormente, que eran una cosa de lo más católico casposo que podamos referirnos y con diferencia. Bien, una gran cartuja del gótico tardío del siglo XV, con un gran retablo mayor de Juan Oviedo de la Bandera, grandes, mirar ya la entrada es ver un gran retablo, ver el coro de padres, ver el corro de legos, todo esto es impresionante. Otro lugar para ir a visitar. Pero ¿qué tiene de importante la cartuja? Bien, como os he dicho, la primera cartuja que hemos visto era la cartuja de Nuestra Señora de las Cuevas y se dedicaba a hacer cerámica. La segunda cartuja era una cartuja de fundación de los nobles, como os he dicho, sobre todo del gran capitán, y vivía de los diezmos que el gran capitán cobraba a los terrenos que poseía. ¿Y qué hacía la cartuja? Pues la cartuja ha hecho algo que no ha hecho nadie, que fue dedicarse a la cría de caballos, a los caballos que se denominan caballos cartujanos. Bien, el caballo cartujano es una línea de cría del caballo andaluz, cuyo nombre, como os digo, proviene de esta cartuja, de la cartuja de la Defensión. Y sus libros son uno de los libros más antiguos del mundo. Y esto es muy importante, porque ahora decimos, bueno, ¿y esto de los libros? Y hoy en día, cuando uno tiene una ganadería, todos los mamíferos que me estoy acordando ahora, que se dedican a la cría y al consumo, tienen 2 orejas. De momento no se me ocurre uno que tenga 3, no tienen 2 orejas, caballos, vacas, cerdos, todos los animales. Y entonces se les pone en cada una de las orejas como una especie de anillos que se llaman crotales. Los crotales llevan un código de barras, en un código de barras está país,
raza, región y ganadería. Todo eso va en un código de barras, marcando el código de barras. En una oreja. Y en la otra oreja se lleva el registro del número que lleva el libro de la ganadería. Pues bueno, esto es lo que en el año 1500 hicieron los cartujos, que llevaron un libro de todo el registro de los caballos que tenían, con quién lo cruzaban, con quién salía. Esto es lo que hoy en día es lo tan organizado que llamamos la trazabilidad. Que por ejemplo nosotros, si una carne está mala, en una carnicería, en 3 horas, en cualquier lugar de Europa, en América no sé cómo lo lleva, a través de la trazabilidad y del código de barras de ese alimento, tú puedes saber de qué granja ha salido esa carne que te estás comiendo. Pues esto lo inventaron los cartujos en 1500. ¿Veis qué astutos eran? Pero volvemos a los caballos, que ya llevo mucho hablando de todas estas cosas. Bien. Son caballos que tienen una alzada entre 1,50 y 1,60, tienen un cuerpo musculoso, son caballos puramente árabes que se quedaron en esta región. Y como ya no están los cartujos, pero siguen los caballos se han quedado extendidos en lo que es la comarca de Jerez. Y hay una Real Escuela de Arte Ecuestre que fue fundada por Álvaro de Domecq en 1973, que hace una exposición, te enseña los caballos cartujanos para que los veas, para que veas cómo son sus características, y te organizan un espectáculo que se titula Cómo bailan los caballos andaluces, que tienen, como si dijéramos este espectáculo, tienen varias partes, tiene una música clásica dedicada para ellos, y es cómo se anda en el campo, cómo andan los caballos, al son de la garrocha es el palo para ir domando al caballo, paso a 3, paso a 2 o paso a 4, que es cómo andan los caballos como bailando, trabajos a mano, que se baja un caballista, se pone abajo y empieza con la cuerda larga a manejar el caballo y a enseñar cómo se doma, fantasía y fantasía olímpica, saltos de escuela, riendas largas y carrusel, que es un paseo de todos los caballos. Así que si os gustan los caballos, ya tenemos otra cosa para ir. Y ahora vamos a dar un salto. Nos vamos a ir de lo que es la Cartuja de Jerez, como os he dicho al principio, nos vamos a ir a la música de Chopin, porque nos vamos a la Cartuja de Valdemosa. La Cartuja de Valdemosa, que está en Valdemosa, en las Islas Baleares, en Mallorca, y es una cartuja también preciosa. Es una antigua residencia del rey Sancho I de Mallorca, que en el siglo XV se convierte en cartuja. Y es un palacio donde van viviendo después los monjes, a partir de un enclave construido en 1446 con diversas transformaciones a 1751, y que se hace célebre porque cuando los monjes se van, en esta cartuja es donde Frédéric Chopin y la escritora, su compañera George Sand, pasan el invierno del año 1838 a 1839. Y es donde Chopin, en la Cartuja de Valdemosa, compuso sus preludios, opus 28, y donde George Sand escribió Un universo en Mallorca. Entonces, ya veis que es otro enclave muy importante. Ahora es un parador bellísimo, restaurado, un hotel de alta categoría, con un servicio de cocina increíble. Pues bueno, hemos empezado hablando de las cartujas, de la Cartuja de Sevilla, de Colón, de la Expo, de los caballos cartujanos, de la música de Chopin, y todavía nos quedan más cartujas, pero por hoy hemos acabado. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos hablado un día más. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy.
Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.